Eh, Muy bien, buenas noches a todos y todas. Estamos empezando el primer video de la segunda sesión del curso de métodos multivariantes dependientes. Pues bien, vamos a trabajar, digamos como es usual, en el primer momento algunas inquietudes. Inquietudes de los participantes usualmente me los hacen llegar por el correo electrónico. En este curso que ya estamos, digamos, trabajando con el Moodle, con el sitio Moodle adicional, en ese foro también la podemos compartir cuando ya lo tengamos pues adecuado. No obstante, hay una actividad, primero la actividad 1 que llamamos es cómo utilizar el sitio web. Ya han entrado, yo sé que ya incluso pues tengo a Katiuska que es tutora por estos mismos medios en otra universidad, pero no me sobra mostrar algunas pantallas para los que no han entrado. Entonces el sitio que tenemos, el sitio web, es el que está acá, cienonline.info/moodle. ¿Sí? Voy a mostrarlas muy rapidito. Cuando le damos esa dirección, vamos a llegar a este otro pantallazo. Ahí tenemos varios cursos, el de multivariante, métodos avanzados de investigación, inferencia, etc. Pero nos va a mostrar en la parte superior derecha que no estamos dentro de la plataforma. Cuando llegamos a ese pantallazo, estamos fuera aún, entonces le vamos a dar clic para nosotros en el curso de multivariante dependiente. Al darle clic en métodos multivariantes dependientes, donde ahí tenemos una pequeña descripción, él nos va a llevar a el registro. El registro, este es el mío, pues obviamente lo tengo como administrador, pero ustedes tienen su propio usuario que les envié por correo electrónico. Usualmente era el nombre, tal vez el nombre con punto y su apellido, algunos, otros el nombre solito, pero la primera mayúscula, el usuario es todo minúscula, todo minúscula. Y la contraseña también las que les envié. Y luego pueden cambiarla, o deberían cambiarla, él exige el cambio, según como lo organicé. De esta manera entran al sitio. Ya entrando la clave correctamente, pues entran al sitio. Hay una parte de imagen al principio, etcétera, pero quise mostrarles esta pantalla, donde esa primera parte es más de situaciones generales, por eso se llama aspectos generales, valga la redundancia, y es algunas citas o textos cortos sobre el modelo educativo, sobre el aprendizaje en la estadística y algunos rol del tutor, porque asumo que todos en el futuro también vamos a ser tutores. Y está a la cafetería, que es el icono de el foro, que por ahora, según el comentario pues, de Katiuski, yo ensayé y en realidad pasa eso, pero hice algunos cambios, no sé si lo logré activar. Ahí deberíamos colocar algunos temas sobre quiénes somos en términos pues, de conversación, de hobbies, temas pues podríamos decir triviales, pero que los triviales lo que nos va llevando también a conocernos mucho más. ¿Sí? Entonces ahí hay esa parte. Luego tenemos unas presentaciones, la promoción del curso que ya la conocen, un repaso inicial, es un texto, todos en PDF, ejemplos. La sesión 1, ya tenemos la sesión 2, ahí está colocada, o sea, la que voy a mostrar ahora, esta misma ya está colocada ahí. Unas lecturas complementarias y tenemos ejercicios. También tenemos más abajito lo que llama la tarea. La tarea permite colocar el archivo que ustedes vayan a enviar. Yo dejé abierto el repaso si lo hacían con este archivo que está acá de SPSS o con alguno de los que ustedes estén trabajando, porque me parece súper importante que cada quien trabaje con sus propios datos. Muy bien, ¿algún comentario hasta ahí sobre el manejo de esa plataforma? A ver, unos no, vamos a decir que el 1 todo quedó claro. Bueno, el 2 no hay ningún interrogante, ya han entrado y saben cómo vamos a manejar ese asunto. Bueno, perfecto.
Ahora entonces, ¿qué vamos a trabajar? Pues lo dicho, algunas inquietudes de los participantes. Buenas noches, David José. Ahora nos vamos presentando más con los demás compañeros. Muy bien, entonces, precisamente el tema que tocábamos fuera de cámaras con nuestra compañera Katiuska era sobre apropiación tecnológica de los estudiantes universitarios. Estudio comparativo, digámoslo, entre México y Venezuela, ya nos lo mencionó, son estudiantes de pregrado, nos dio una idea sobre 3 aspectos que piensa medir para definir si hay una buena apropiación o no. Entonces viene esta pregunta. Sí, buenas noches. Viene esta pregunta de su parte y es, ¿cuáles son las variables más relevantes según el grado de apropiación tecnológico que poseen los estudiantes? Esto, insisto, lo debemos de colocar en los foros, en el foro específico. ¿Por qué? Porque ahí los compañeros podrán colocar sus opiniones y es donde nos enriquecemos más. Hoy no nos estaba funcionando todo del todo muy bien, entonces lo traigo acá. Y es mi opinión, entre otras cosas, pero es claro que con el foro lo podemos enriquecer mucho más. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo hago esa categorización de la apropiación tecnológica? Esto con base también en una de las respuestas que se le dio a nuestra compañera Magda, que estaba midiendo otros componentes también. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Tenemos varias variables de los distintos niveles, o sea, de niveles de medición nominales y niveles de medición ordinal y niveles de cuantitativos. Hay pocas, ahí en cuantitativos está el número de horas que le dedican por día a usar el computador o a usar el laptop que llaman y la tablet, etc. ¿Cómo hago esa categorización? ¿Qué ideas podemos surgir con lo poco contexto que tenemos? Ahora, mientras me van digitando ahí lo que ustedes piensan, voy a mostrar acá el objetivo general, que también lo teníamos, o lo tengo. Objetivo general, comparar la apropiación tecnológica de los estudiantes universitarios de México y Venezuela. Aquí sería de los estudiantes universitarios de pregrado, porque pueden haber universitarios de posgrados, claro está. Ese es el objetivo, comparar. Voy a mirar cómo está yo diría que entonces aquí no es una sola variable, la apropiación tecnológica está compuesta por varias, y entonces sería una especie de dominio que llaman, o dimensión, o factor. Esas 3 cositas son como medio sinónimos. El factor, la dimensión o el dominio, es dependiendo pues del contexto o de qué tantos variables tenemos. Bueno, son más objetivos específicos, pero para acomodarlo a la pantalla, coloqué estos 2. Determinar el grado de apropiación tecnológica. Entonces una cosa hay que determinar cómo están y luego se comparan en los dos países. Teniendo en cuenta las modalidades, ya nos lo mencionaron también. Presencial, B-Learning y e-Learning. Y señalar las variables que influyen en la apropiación. No me han digitado aún nada. Bueno, aquí ya está. Las categorías deben estar discriminadas por modalidad educativa. Muy bien. Sí, ahí hay entre los objetivos está diferenciar por ese lado. Pero yo quiero destacar algo para ir tratando de dar pista o de dar algunas ideas. En el tema, señalar las variables que más influyen, ¿sí? Variables que más influyen, pues de hecho yo ya estoy pensando en algún modelo, porque lo que estaría mirando es definir una variable dependiente y correr un modelo para identificar cuáles son las que influyen de mejor manera o de peor, ¿no? ¿Cuáles tienen mayor incidencia en los cambios de la apropiación tecnológica o del grado de apropiación? Entonces ahí voy llegando yo al tema de un modelo que dentro de los modelos dependientes uno se le llega a la cabeza es un modelo de regresión, se le puede llevar a la cabeza un modelo de regresión logística también, un modelo discriminante,
incluso la técnica del árbol. O sea que todos ellos se me cruzan para identificar las variables que más influyen. ¿Sí? Estas categorías ir desde un dominio hasta el máximo dominio. Muy bien. Y Didier nos dice discriminar por dispositivo, tipo de conexión. Y, bueno, muy bien. Debemos conocer las dimensiones. Perfecto. Pues bien, lo que ya se vislumbra es que sí es un modelo o un tema de dependencia o una técnica de estadística utilizando o que se encasilla en los modelos dependientes. Ahora, en la primera el otro tema de cuando uno habla de dependiente es identificar, ahí debe tener en cuenta, muy bien, bueno, ahí está, ¿qué criterio debo tener en cuenta para decidir qué técnica usar? Ahí vamos. Aquí estoy diciendo que uno de mis objetivos es mirar qué variables influyen. Entonces, cuando yo quiero identificar qué variables influyen en otra variable o en otra dimensión, ahí hay un modelo de dependencia. Yo ya sé que es dependiente, porque quiero identificar cuáles influyen en otra. Valga decir, cuáles las variables que dependen de la otra, ¿no? Por decirlo de otra manera. Ahora, ya viene el otro tema. Debo de identificar cuál es la escala de medición de esa variable dependiente. Si la variable dependiente es categórica, o sea, es cualitativa, entonces ya la regresión múltiple, la regresión tradicional se cae, se pierde, porque la regresión sirve para variables cuantitativas exclusivamente en la variable dependiente. Luego ahí ya no tendría yo opción de trabajar la regresión múltiple. Entonces entra el tema de un análisis discriminante, que el análisis discriminante, según la charla pasada, también hablábamos de que es una variable dependiente categórica. Aquí podría ser siempre y cuando, y eso es donde está la pregunta más difícil de Katiuska, y las preguntas más difíciles entonces son respuestas que falta ver si satisfacen, porque aquí hay que mirar, el primer punto clave es cómo voy a mirar, cómo voy a determinar el grado de apropiación, cómo voy a medir ese dominio, ahí es donde está lo duro. Bueno, ya entiendo, Jesús, el comportamiento de los datos también. Sí, pero aquí viene el detalle, Jesús. Si es regresión múltiple, necesito que las variables cuantis me cumplan normalidad. Si es otro tipo de modelo, como el mismo, la técnica del árbol ya no necesitaríamos ese supuesto, porque se nos va más para lo cualitativo, ¿sí? Entonces hay que determinar primero es cómo voy a medir el grado de apropiación tecnológica. Ahora, si uno va a decir que el grado de apropiación lo voy a clasificar en alto, medio, bajo, ya aquí me va dando pistas pues todos los compañeros y más Katiuska que conoce para dónde va, yo puedo tratar de llegar, o mejor, lo que tiene que buscar o tenemos que buscar es un indicador del grado de apropiación. Y ese indicador, claro, ese indicador debe de clasificarse luego para decir, como ya lo mencioné, alto, medio, bajo, o bueno, regular, malo, no sé, una clasificación de ese estilo. Pero lo difícil es, ¿cómo lo hago? Aquí mi primera idea es, o mi primera sugerencia, es el tema del marco conceptual, o el marco teórico. Ahí hay que leer mucho para determinar si hay autores o hay estudios en los cuales me dan la pista, me dan la línea de cómo agrupo para yo poder llegar a un indicador único. Porque estadísticamente yo puedo decir, bueno, las personas que
usan el computador más de 4 horas diarias, tienen un alto uso, el otro medio y el otro bajo. Y luego hago otra categoría para la tablet y otra categoría para el celular, por ejemplo. El uso de redes sociales, muy bien. Y luego busco un indicador de esas. Sumo, por decir algo aquí, en una escala, que ya después miraríamos otro detalle más de eso. Pero ahí estoy en lo estadístico. Y cojo unas variables, las que ya tienen incluso, y les doy unas categorías. Y puedo lograr ese objetivo. Pero eso hay que averiguar con qué frecuencia se utiliza, es correcto. Pero ya para llegar al indicador más único y más práctico y que tenga más, digamos, confiabilidad ante la academia, pues definitivamente hay que soportar esto con la base conceptual, ¿sí? Con la base teórica, porque ahí, en esa parte, cuando a Katiuska le dio la idea, me imagino que había otros artículos o otros estudios, y ahí seguramente nos van a dar una pista, o nos van a decir incluso, si se usa de determinada manera o tantas veces por día, digamos que hay una apropiación buena, al menos en la frecuencia, porque también es mirar para qué se utiliza esa cantidad de tiempo. Yo me puedo demorar todo el día trabajando, pues trabajando no, usando el computador, pero puede ser que mucho de ese rato estoy leyendo la prensa, que no es malo tampoco, pero tiene otro objetivo. Bien, de momento lo que planteo para el tema entonces es una lectura concienzuda para ir tratando de determinar cómo vamos a juntar las variables, cómo las agrupamos, si se pueden sumar se suman, si se pueden unir pues las frecuencias, etcétera. Pero lo primero es mirar cuáles son las variables que debemos de juntar, cuáles son los cortes para llevar a cada una de las categorías. Muy frecuente, en fin, esas son palabras también que ya se ha dicho, de pronto son ambiguas, pero de todas maneras hay que tratar de empezar a trabajar esa parte. Si existen diferencias en el uso de indicadores, será el criterio del investigador el que sustenta la elección del mismo. A ver, no, yo creo que lo primero es, bueno, si le entiendo el comentario de Didier es, pueden haber varios indicadores, también es cierto, pueden existir varios. Y ahí sí, dependerá del investigador cuál considere más apropiado para su propio objetivo. Incluso puede hacer mezclas, en fin. Pero sí, si hay varios, hay que tomar esas decisiones. Lo otro es incluso también los cortes los toman los investigadores, pero a la luz de una teoría y a la luz de alguna base científica, para identificar cuál es. Bueno, este tema no acaba aquí, ni mucho menos, pero quería darle primero esa luz o esa opinión y que los demás compañeros los vamos trabajando. Katiuska, ¿algún comentario? Te doy micrófono. Si quieres aclarar algo. De pronto ya también en otro punto más adelante del curso pues podemos mencionar más cómo vas y tú nos vas a dar ideas de qué vas pensando en juntar cuáles variables, esa podría ser una primera actividad que tú tienes. Mirar para hacer la apropiación de la dedicación del tiempo, de los tres que me mencionaste, cómo vas a mirar una, tentativamente, cómo la otra y cómo la otra, ¿sí? Eso podría ser. Aquí dice nuestro amigo Jesús, para disminuir la subjetividad en la escala hay que precisar cada aspecto de la escala, hay que precisar si es muy frecuente y que se va a entender. Muy bien, es correcto y eso ahorita que vamos a ver un poquito la base de datos, surgirán otras ideas. Bueno, ahora tengo otra inquietud, 19 minuticos, voy a dejar este videito hasta acá más bien.